Ciudad Juárez, Chihuahua, siendo las 10:30 del día 14 de enero del año 2017. Nos encontramos presentes en la 10ª sala del Tribunal de Garantía a fin de llevar a cabo la audiencia inicial dentro de la causa penal que se instruye en contra del delito de abuso sexual, audiencia que será presidida por la juez de control, licenciada. Tiene que verificar. ¿A qué horas fue puesta a disposición? 3 de enero. No, dígale que no, no puede ser. ¿Me lo cambié? No, porque Para la 1, 2, 3, 4, 5, 6 a las 12 y aquí que termine. ok. Que Dígale sea que un día antes. tiene que ser el 18, yo creo. Ok. Así es. Aunque lo... Iniciamos la presente audiencia y pido se individualicen por parte del Ministerio Público. ¿Quién nos acompaña? Sí, buenos días, Buenos días. licenciado. Pero agente del Ministerio Público con forma de notificación debidamente registrada. Gracias. ¿Por parte de la defensa? Buenos días, Buenos señora días. jueza. Licenciado Manuel Salvador Rangel Ábalos, defensor particular del señor... Dígale su nombre. ¿Su nombre, por favor? Buenos días. Buenos días, señor. Gracias. Señor, antes de iniciar la presente audiencia, la encargada de sala le tomó diversos datos generales, entre ellos su domicilio, su estado civil, a qué se dedica, su grado de escolaridad, entre otros. Debo de preguntarle si es su deseo que estos datos se resguarde para efectos de publicidad. Sí, señorita. Sí. El domicilio que usted proporcionó es donde le podemos enviar todo tipo de notificaciones. Sí, señorita. Le voy a pedir que en caso de que lo modifique, lo haga de conocimiento al tribunal, ya que de enviarle algún citatorio y usted no comparece, el Ministerio Público está facultado para solicitar una orden de comparecencia o una orden de aprehensión, razón por la cual le pregunto si entiende esa importancia. Sí, señorita. Gracias. Quien lo acompaña, el defensor particular, el licenciado Rangel Ábalos, lo nombra como su representante legal en ese procedimiento penal. Sí, señorita. ¿Licenciado acepta el cargo? Acepto y protesto el cargo, señoría. Gracias. Entonces, de conformidad con lo establecido en los artículos 115 y 116 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se le tiene nombrando como su defensor particular al licenciado Manuel Salvador Rangel Ábalos a fin de que le pueda brindar el apoyo y la asesoría técnica que usted necesite. Antes de iniciar la presente audiencia, ¿tuvo oportunidad de conversar con su defensor? Sí, señorita. ¿Le hicieron saber sus derechos, señor? Sí, señorita. ¿Tiene alguna duda? No, señorita. La presente audiencia, señor Rangel, fue señalada por ese tribunal, toda vez que fue puesto a disposición por parte del Ministerio Público, ya que fue usted detenido en flagrancia delictiva. Vamos a analizar primeramente la forma en que usted fue detenido y otras circunstancias de su detención. Le voy a pedir que esté muy atento a lo que manifiesta el Ministerio Público y una vez que reciba la asesoría de su defensor me diga si quiere usted hacer alguna declaración o manifestar algo. Licenciada. Sí, su señoría, con fundamento en lo que establece el artículo 109, fracción 26, artículo 8 de la Convención de los Derechos del Niño, así como el artículo 20 constitucional, en virtud de que en el caso que nos ocupa, su señoría, es de índole sexual y la víctima tiene tan solo 9 años de edad, solicito que no se diga el nombre de la víctima y nos refiramos a ella como menor víctima o con sus iniciales. Me dijo que tiene 9 años. Así es, su señoría. Licenciado. Señoría, ¿Algo que la defensa manifestar? señoría, la defensa se encuentra de acuerdo. Muy bien. En razón a lo peticionado por la licenciada, por la gente del Ministerio Público, en el sentido de que se omite el nombre de la víctima, toda vez que se trata de una menor, y el hecho que se le pretende atribuir al señor es de índole sexual, razón por la cual se acuerda de conformidad, combinando los intervinientes, omitir el nombre de la víctima, refiriéndose a ella como víctima, sujeto pasivo, paciente del delito, o a través de sus iniciales. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 20 constitucional, en su apartado C, fracción quinta, el artículo 2 de la Ley de Víctimas para el Estado de Chihuahua y séptimo, fracción octava y 12, fracción sexta de la Ley General de Víctimas y obviamente el contenido del artículo octavo de la Convención de los Derechos del Niño. Adelante. Sí, su señoría, con fundamento en lo que disponen los artículos 146 y 147 del Código Nacional de Procedimientos Legales, se solicita, se ratifique y se declare legal la detención y retención del imputado, ya que la misma se efectuó en el supuesto de flagrancia que establece el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto es que el señor
fue detenido inmediatamente después de cometer el delito de abuso sexual a través del señalamiento inmediato que hizo tanto el representante de la menor víctima como la víctima. Lo anterior, su señoría, se desprende del acta de aviso realizado por los agentes de seguridad pública municipal de Nombres. Y la gente... Dicha acta de aviso de fecha 11 de enero del año 2017, en lo que importa, su señoría, establecieron los agentes... ¿El acta de fecha? ¿11 de enero? 11 de enero del 2017. En la cual, en lo que importa, su señoría, establecieron los agentes que siendo las 17:05 del día 11 de enero del 2017, recibieron una llamada telefónica del C4, en el cual les reportaban que en la escuela primaria de nombre la cual se ubica en la calle se suscitaba una riña, por lo que se constituyeron en el lugar ya referido a las 17:08 horas de ese día 11 de enero del 2017. Dicen que al llegar a dicho lugar se entrevistaron con el señor de 51 años de edad, quien se encontraba en compañía de la menor víctima de iniciales de 9 años de edad, mismo que le señaló un masculino que vestía suéter de color gris, pantalón de mezclilla azul, tenis negros, señalándoles que él era el maestro de su hija y manifestándoles que minutos antes de llegar al lugar a recoger a su hija, quien es alumna de la mencionada escuela, observó que su hija venía con una compañerita, a la cual escuchó decir: dile a tu papá lo que te está pasando, no tengas miedo. Y que al cuestionar a la menor sobre lo que estaba pasando, de iniciales, temblando de miedo, le dijo que su maestro le había metido la mano por debajo de su blusa y le estuvo tocando su panza y sus pechos, y que al cuestionarle dónde estaba su maestro, le respondió que estaba adentro de la escuela, por lo cual se ingresó a la escuela y le cuestionó el señor al maestro los hechos. Por lo cual, en virtud del señalamiento que hizo el señor del maestro de nombre procedieron al aseguramiento del masculino antes mencionado, al cual le hicieron saber el señalamiento que había en su contra, y quien manifestó llamarse por lo que, siendo las 17:30 horas del 11 de enero del 2017, previa lectura de sus derechos,
en el cruce de las calles procedieron a la detención de señalan los agentes que procedieron también a entrevistar a la menor víctima ahí en el lugar de los hechos, misma que se encontraba nerviosa y llorando. Y una vez que lograron tranquilizarla, la misma le señaló que siendo las 16 horas, del día 11 de enero del 2017, se encontraba en el salón de clases de la escuela primaria ubicada en la calle, que estaba dictándole unas palabras a una compañera de nombre Marisol, cuando llegó su maestro y se sentó junto a ella y le metió su mano dentro de la blusa y le tocó su panza y tocó además sus pechos por arriba de su corpiño. Que no le dijo nada por miedo, que cuando llegó su papá, le dijo lo que el maestro le había hecho y que una vez que llegaron los policías se lo señaló como la persona que le había realizado tocamientos. Asimismo, los agentes en su parte establecen que dentro de ese periodo de 3 horas hicieron diversas diligencias como llevar al detenido al médico y hacer su parte informativo, su señoría. Es por eso, su señoría, que se considera que el señor Jorge Luis Parra Gándara fue detenido inmediatamente después de cometer el delito de abuso sexual a través del señalamiento que hiciera la propia víctima a los policías, así como a su padre de primera instancia, y se considera que fue detenido en flagrancia. Y le hago saber que el mismo fue puesto a disposición de la representación social, siendo las 20:03 horas del día 11 de enero del 2017, y puesto a disposición de este Tribunal de Garantía, siendo las 18:18 horas del día 13 de enero del año en curso. Es por lo cual se solicita se califique y ratifique de legal la detención del imputado ya mencionado. Muy bien, gracias. Licenciado Rangel, ¿tiene usted la palabra? Gracias, señoría, me hago cargo. Señoría, del parte de los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, mencionan que el probable hecho, si ocurrió a las 16 horas, esto es a las 4 de la tarde. El señalamiento que hace la menor ocurrió a las 17:08, es decir, 5 de la tarde con 8 minutos. Por lo que no se cumple el supuesto de flagrancia que menciona el artículo 146 en su fracción segunda, inciso B, es decir, no fue hecho el señalamiento inmediatamente después, según lo manifestado por la misma agente, la ciudadana agente del Ministerio Público, puede observar su señoría que pasó 1 hora con 8 minutos. Por lo que esta defensa solicita que no declare de legal la detención hecha a mi representado. Es cuanto, señoría. Licenciada. Considera esta representación social que sí fue una inmediatez, toda vez que tomando en cuenta que se está hablando de una niña de tan solo 9 años de edad que está en una escuela, que en cuanto llegó su padre, que es su representante legal, es a la persona que inmediatamente le comentó cómo pasaron los hechos y que fue de una manera inmediata, como el señor le habló a la policía y se hizo la detención, su señoría. Licenciado, ¿algo más? Señoría, únicamente para cerrar el debate, inmediatamente quiere decir de un momento a otro, cosa que no sucedió. Señor Parra, ¿quiere decir algo? No, señorita, pues. Gracias.
Una vez que fueron escuchados a los intervinientes, esta juez de control procede a resolver de la manera indicada en los numerales 16 constitucional, 67 y 68 del Código Nacional de Procedimientos Penales la solicitud planteada por la agente del Ministerio Público en el sentido de que se ratifique delegar la detención de Jorge Luis Parra Gándara, toda vez que la misma se efectuó en los términos de flagrancia delictiva que prevé el artículo 146 del citado dispositivo legal, señalando para tales efectos de que esta detención fue realizada inmediatamente después de que aconteciera un hecho que pudiera considerarse como delictivo a través del señalamiento inmediato que hizo el representante de la víctima, así como de la menor víctima de 9 años de edad, lo cual se deriva del acta de hechos probablemente delictuosos asignada por los agentes de la Policía Municipal de nombres. Este informe rendido al Ministerio Público el día 11 de enero del año 2017, en donde señalan que siendo las 17:05 de la fecha de su informe, se recibió un llamado al C4, en donde reportaban que en la escuela primaria se suscitaba una riña, por lo que son comisionados y llegan a ese lugar a las 17:08. Se entrevistan con el señor, el cual se encontraba en compañía de una menor de edad de 9 años y le señaló a un masculino que vestía un suéter gris, pantalón de mezclilla de color azul, tenis negros, el cual era el maestro de su hija, y señalándole que esta persona, minutos antes de llegar al lugar, quien es alumna de la escuela de su hija, observó que una compañerita le decía a su hija que dile a tu papá lo que está pasando. Y al cuestionarla, la cual se encontraba temblando de miedo, le dijo que su maestra, que le había metido la mano por debajo de su blusa, le había tocado su panza y pechos, y que le preguntó por el maestro y dijo que estaba dentro de la escuela, razón por la cual ingresó a la escuela, le cuestionó al maestro lo sucedido y en razón a este señalamiento los agentes policíacos formalizan previa lectura de sus derechos la detención de a las 17:30 del día 11 de enero del año en curso. Posteriormente se hace alusión a esta juzgadora de la manifestación que hizo la menor víctima a los agentes apresores, señalando que ésta se encontraba nerviosa y llorando, y les dijo que, siendo las 16 horas del día 11 de enero del año 2017, se encontraba en el salón de clases de la primaria antes indicada, que le dictaba unas palabras a una compañera de nombre Marisol, que en eso llegó su maestro, se sentó junto a ella, le metió su mano dentro de la blusa, le tocó su panza y le tocó los pechos por encima del corpiño. Luego llegó su papá, le dijo lo acontecido y llegó la policía y le señaló al maestro como, en este caso, la persona que le había hecho o realizado esos tocamientos. Posteriormente de la actuación de los agentes policíacos y del informe elaborado, es puesto a disposición del Ministerio Público el señor a las 20:03 del día 11 de enero del año 2017 y ante ese tribunal dentro de las 48 horas con las que cuenta el Ministerio Público para determinar si derivado de la investigación probablemente la persona que se detiene cometió un delito, por lo cual lo hizo a las 18:18 del día 13 de enero del año que transcurre. Por otra parte, el licenciado Rangel Ábalos, representante legal del hoy detenido Jorge Luis Parra Gándara, manifiesta que no debe de ser calificada de legal la detención de su representado, toda vez que, de acuerdo a lo manifestado por la menor víctima, los hechos sucedieron a las 16 horas, es decir, a las 4 de la tarde, y el señalamiento que hace en contra de su agresor, pues lo realiza a las 17:08 horas, momento en que llega la policía municipal al lugar y entrevista. Por lo tanto, dice el defensor que pasó 1:08, por lo tanto no existe una inmediatez, y solicita que no se declare legal la detención del señor, que la inmediatez es de un momento a otro y esto no sucedió. Reiterando en ese tenor, la agente del Ministerio Público que sí hubo inmediatez, ya que el maestro estaba en la escuela, la menor se encontraba en la escuela y esta le pudo informar a su padre una vez que llegó por ella. Planteada la exposición de tanto del Ministerio Público como por el defensor,
considera esta juzgadora que en el caso en específico se debe señalar en primer término que el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece los supuestos de flagrancia y en su fracción segunda habla y determina lo que puede entenderse como inmediatamente después de cometer un delito, la forma en que se detiene a una persona. Y en esta fracción se manejan dos supuestos. El primero de ellos, que se realiza la detención cuando es sorprendido el autor cometiendo el mismo y es perseguido material o interrumpidamente. Y en el segundo supuesto habla que cuando una persona sea señalada por la víctima o ofendido, señalando entre otros supuestos que haya sido detenida esta persona cuando haya indicios que hagan presumir fundadamente que intervino en el mismo. Se debe considerar en este caso que la menor víctima se encontraba en la escuela, que el evento que reporta aconteció a las 4 de la tarde, que el maestro se encontraba en la escuela y que a la espera de su padre y de comunicar de acuerdo al señalamiento que le hizo su amiga de nombre Marisol, su compañera de escuela, al llegar a su padre, pues obviamente fue la oportunidad que tuvo para comunicarle de lo sucedido, es decir, de que había sido objeto de diversos tocamientos en su persona por parte de su maestro, el cual, dadas las circunstancias en que esto aconteció, pues fue señalado por la menor víctima. Se hizo el reporte correspondiente a la policía municipal y en consecuencia llega la policía, documenta la entrevista tanto del padre de la menor, el señor, y de la menor víctima de la forma ya antes expuesta por esta juzgadora, por lo que considera esta juzgadora que sí se puede considerar en el caso en específico que se actualiza el supuesto de flagrancia a que alude el artículo 146 en su fracción segunda en su inciso B, por las razones ya antes expuestas. Además de que una vez que tuvieron conocimiento de este evento delictivo, los agentes policíacos llevaron a cabo las entrevistas de los testigos presumiblemente útiles para conocer la verdad de lo acontecido, razón por la cual documentaron la entrevista del señor y de la menor víctima. Lo anterior, de acuerdo a lo establecido en el artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales, aunado a que, derivado de estas entrevistas, actuaron tal y como lo dispone el diverso numeral 147 de citado dispositivo legal, es decir, formalizaron previa lectura de sus derechos la detención de Jorge Luis Parra Gándara. En razón a lo anterior, con fundamento en lo establecido en el artículo 16 constitucional y 308 del Código Adjetivo Nacional, esta juez de control califica de legal la detención de Jorge por considerar que se encuentra ajustada a derecho. ¿Tienen alguna otra petición? Sí, su señoría, oportunidad para formular una imputación. Señor, le voy a pedir que ponga mucha atención a lo que le va a comunicar el Ministerio Público en esta audiencia, ya que le informará de la investigación penal que se está llevando a cabo en su contra, así como el hecho que probablemente usted cometió, las circunstancias del lugar, tiempo y modo, así como de las personas que deponen en su contra. Lo anterior, para que una vez que reciba la adecuada asesoría de su defensor, me diga si usted quiere declarar. Licenciada. De conformidad como lo establecen los artículos 309 y 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, le comunico a usted que esta representación social realiza una investigación en su contra, ya que se le imputa la comisión del siguiente hecho. Que el día 11 de enero del 2017, aproximadamente a las 16 horas, usted ejecutó un acto sexual en la menor víctima de iniciales de 9 años de edad, quien es su alumna, toda vez que le tocó sus pechos y su panza, esto con un fin lascivo y sin el propósito de llegar a la cópula. Hechos ocurridos en la escuela primaria ubicada en la calle adentro de un salón donde usted es maestro de la menor víctima, aprovechándose de dichas circunstancias. Hechos que constituyen
el delito de abuso sexual con penalidad agravada previsto y sancionado sin prejuzgar por el artículo 174 en relación con el artículo 175, fracción tercera del Código Penal vigente para nuestro Estado. Hechos consumados de manera instantánea, de acuerdo con el artículo 17 en su fracción primera. El delito que usted realizó fue a título de dolo de conformidad con el artículo 18, fracción primera del Código Penal. El grado de participación que se le atribuye es el de autor de conformidad con el artículo 21 en su fracción primera del Código Penal, haciendo de su conocimiento que las personas que declaran en su contra son los agentes aprensores de seguridad pública municipal, la víctima de iniciales, el representante legal de la víctima, la perito en psicología, la perito médico legista, así como una menor testigo que con fundamento en los artículos ya mencionados, digo sus iniciales únicamente, de iniciales de 10 años de edad. Es todo, su señoría. ¿Me puede pasar el nombre a través de una tarjeta? ¿El nombre de la menor? Claro que sí, su señoría. Sí tiene. Pasa. Eso es todo, ¿verdad, Elsa? Sí, su Bien, señoría. señor Rangel, ¿alguna precisión o aclaración? Ninguna, señoría, fue bastante claro. Sí, gracias, señor. ¿Puede decir si entiende lo que le acaba de comunicar el Ministerio Público? Sí, señorita. Sí. En este momento, señor, usted puede contestar al cargo y la forma de hacerlo es rindiendo su declaración en esta audiencia. Sin embargo, debe de saber que todo lo que diga puede ser utilizado en su contra, razón por la cual la ley le concede el derecho de guardar silencio. Le voy a pedir nuevamente que lo consulte con su defensor y me diga si quiere declarar. No, señorita, pues. Muy bien, se hace el registro correspondiente. Gracias. ¿Alguna otra petición? Sí, su señoría, con fundamento en el artículo 313 del Código Nacional Procesal, solicito la vinculación a proceso. Señor, de acuerdo a los hechos que le ha comunicado el Ministerio Público que constituyen al parecer un delito que usted cometió en perjuicio de la menor víctima, debe de saber que esta juzgadora, en los términos del artículo 19 constitucional, tiene un plazo de 72 horas para resolver su situación jurídica. Sin embargo, usted puede solicitar se duplique este lapso de tiempo a 144 horas para el efecto de que pueda aportar los medios de defensa que estime oportunos, esto obviamente en colaboración con su defensor, o bien renuncia a estos plazos y en estos momentos resolveríamos lo conducente. Le pido nuevamente que lo consulte con su defensor y me diga en qué plazo quiere que le resuelva. Quiero la duplicidad del término. Muy bien, de acuerdo a lo peticionado por el hoy imputado, vamos a fijar nueva fecha para resolver su situación jurídica para el próximo miércoles 18 de enero del año en curso a las 12 horas del día, quedando los intervinientes debidamente notificados para que asistan puntualmente a la audiencia convocada. Disculpe, señoría, ¿la hora? A las 12 horas, 12 horas. el próximo miércoles 18 de enero. Gracias. ¿Alguna otra petición? Sí, su señoría. Una vez que se encuentran colmados los requisitos de procedencia que establece el numeral 154 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito fije al imputado la medida cautelar consistente en prisión preventiva establecida en la fracción 14ª del artículo 155 del ordenamiento procesal ya invocado. Se solicita dicha medida cautelar, su señoría, para el señor. Lo anterior, toda vez que se da la hipótesis establecida en el artículo 168, fracción segunda del código ya mencionado, esto es, de que existe un peligro de que el imputado se pueda sustraer de la acción de la justicia, pues el día de hoy se le ha formulado imputación por el delito de abuso sexual establecido en el artículo 174, el cual tiene una pena de 3 a 10 años de prisión. Y además, con la agravante que también se ha establecida en el artículo 173, se pueden aumentar hasta 2/3 partes, por lo cual el imputado, al ver amenazada su libertad, podrá crear en su voluntad la intención de querer protegerse y así sustraerse de la acción de la justicia. Y además, su señoría, considera esta agente del Ministerio Público que también se da la hipótesis de sustracción de acción de la justicia que establece el artículo 170 del referido código, pues el imputado se considera,
se considera que representa un riesgo para la seguridad de la víctima, ya que, como ya se dijo en la formulación de imputación, él es maestro de la víctima, por lo cual ejerce una autoridad académica sobre la misma y por lo cual él mismo va a poder repetir su reprochable conducta, teniendo en cuenta que el delito que hoy nos ocupa ataca el bien jurídico de la seguridad jurídica de la víctima, por lo cual éste puede aprovechar dicha minoría de edad y cometer nuevamente este delito. De igual manera, su señoría, se da la hipótesis establecida en el artículo 169 del ordenamiento procesal ya invocado, esto es, que el imputado pudiera obstaculizar el desarrollo de la investigación, ya que, como ya se dijo, es el maestro de la niña y por lo tanto conoce a la menor víctima, así como a sus padres y a la testigo, por lo cual este tratará de influir en el ánimo de las declaraciones de los testigos para un posterior juicio oral. De igual forma, su señoría, le solicito que tome en cuenta el interés superior de la menor víctima, el cual establece la Convención de los Derechos del Niño, que los Estados partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño con toda forma de perjuicio, entre otras, en el delito de abuso sexual, sobre todo tomando en cuenta el bien jurídico tutelado, que es en el presente caso, que es la seguridad jurídica de la víctima. Y además, su señoría, tomando en cuenta que el delito por el cual hoy se ha formulado imputación es un delito imprescriptible de acuerdo al artículo 105 del Código Penal del Estado. Es todo, su ¿Esto, señoría. licenciado Rangel? Señoría, la defensa se opone enérgicamente a dicha medida cautelar. Primero, hacer saber a su señoría que el Código Nacional de Procedimientos Penales menciona que las medidas cautelares, en específico la de prisión preventiva, se pedirá de manera excepcional. La Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió en mayo del año próximo pasado una tesis de jurisprudencia con número de registro 2.011.746. Es el registro IUS, que al rubro se lee prisión preventiva justificada. La imposición de esta medida cautelar bajo el argumento de que por la pena de prisión que merece el hecho delictuoso que se imputa al acusado, este podría sustraerse de la acción de la justicia y no comparecer a juicio, viola el principio de presunción de inocencia en su vertiente de regla de trato procesal para la legislación del Estado de México, que sin embargo tiene una misma redacción que el Código Nacional de Procedimientos Penales. Señoría, en el caso que hoy nos ocupa, mi cliente ni siquiera ha sido vinculado a proceso. Su señoría no tiene ni siquiera la suerte de saber si hay o no indicios en contra de mi representado. Por lo que imponer esta medida sería muy gravoso para mi representado. Tomando en cuenta que la presunción de inocencia indica que mi cliente debe ser tratado en todo momento, hasta que no haya una sentencia condenatoria, como inocente. Situación que por supuesto se rompería si su señoría dicta una medida cautelar de prisión preventiva. Ahora bien, existen en el Código Nacional de Procedimientos Penales diferentes, en su artículo 155, diferentes tipos de medidas cautelares que podrían evitar, número 1, que se sustraiga de la acción de la justicia; número 2, que obstaculice el procedimiento; y número 3, que ejerza algún control sobre la posible víctima, ¿sí? Luego, el imponer esta medida sería fuera de lo necesario, sería más allá de lo que es necesario para poder evitar que se sucedan esas situaciones. E insisto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de sus tribunales colegiados de circuito, emitió la tesis de jurisprudencia, donde dice que hacerlo así rompería pues con este principio, que es uno de los principios rectores del nuevo sistema de justicia penal, señoría. Es cuanto. Gracias, licenciada. La representación social, su señoría, considera que la única
medida cautelar que puede garantizar la seguridad de la víctima y de los testigos es la de prisión preventiva, por toda la exposición de motivos que se hizo en la solicitud y sobre todo para proteger el interés superior de la menor víctima, sobre todo viendo que la relación que hay y la autoridad académica que tiene el imputado sobre la menor víctima, su señoría. Muy bien, ¿algo más? Sí. Señoría, existen diferentes tipos de medidas cautelares, únicamente para cerrar el debate. Gracias. Una vez que fueron escuchados a los intervinientes y cerrado el debate, esta juzgadora procede a resolver lo peticionado por la agente del Ministerio Público en el sentido de que se le imponga al señor la medida cautelar prevista en la fracción 14ª del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, medida cautelar consistente en la prisión preventiva. Y atendiendo esta juzgadora a los requisitos que para tal efecto señalan los numerales 154 y 159 del Código Nacional Procesal, se debe señalar en primer término que en esta audiencia se le formuló imputación a Jorge Luis Parra Gándara por la probable comisión del delito de abuso sexual con penalidad agravada previsto y sancionado en los artículos 174 y 175 fracción 3ª del Código Penal. Por hechos acontecidos el día 11 de enero del año 2017, cerca de las 16 horas en el interior de la escuela primaria. Para justificar la medida cautelar más gravosa que prevé nuestra codificación adjetiva nacional, la agente del Ministerio Público hizo alusión al contenido de los artículos 168 en su fracción segunda, 169 y 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales, exponiendo a esta juzgadora que el señor representó un riesgo para la sociedad, puede sustraerse a la acción de la justicia, que existe un riesgo en la seguridad de la víctima y puede obstaculizar la investigación. Además de que se debe privilegiar el interés superior del niño, en este caso de la menor víctima, además de que es la única medida cautelar que con la cual se puede garantizar la seguridad de la víctima y testigos en el caso. Reiterando la representante social, pues que el señor Parra pues, es el maestro de la menor víctima. Por otra parte, el licenciado Rangel Ábalos, pues obviamente se opone a la imposición de esta medida tan gravosa como lo es la prisión preventiva, toda vez que se debe de garantizar uno de los principios fundamentales de este nuevo ordenamiento procesal nacional, que es la presunción de inocencia, y obviamente el señor pues obviamente no ha sido todavía condenado a proceso, y ni mucho menos esta juzgadora pues cuenta con los antecedentes de investigación ni ha resuelto su situación jurídica. Una vez señalado lo anterior, esta juzgadora considera, tal y como lo hace ver el licenciado Rangel Ábalos, que la medida cautelar peticionada por la representante social no se encuentra debidamente sustentada, toda vez que el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece en su párrafo tercero cuáles son los delitos en los cuales existe la necesidad de imponer esta medida cautelar. Como ya se dijo, es la más grave que prevé nuestro código, y que el Ministerio Público en su párrafo primero señala que no solicitará la medida cautelar de prisión preventiva siempre y cuando no existan otras que pueda garantizar los fines del procedimiento penal. Considerando esta juzgadora que la exposición o la motivación que hizo la agente del Ministerio Público no resultan suficientes para considerar esa necesidad de cautela que se requiere para la imposición de la medida de cautelar de prisión preventiva, toda vez que existen otras, como lo hace ver el licenciado Rangel, que sí puedan garantizar los fines del proceso. El artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece las medidas cautelares que deben de ser debidamente fundadas y motivadas por el juzgador, y la imposición de las mismas es para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima o ofendido o evitar la obstaculización del procedimiento.
Y hasta ese momento a esta juzgadora no se me ha expuesto o se ha manifestado por parte de la agente del Ministerio Público alguna causa que haga ver a esta juzgadora que pueden actualizarse estas circunstancias. El señor ante ese tribunal manifestó tener un domicilio en esta localidad, familia, por lo que a consideración de esta juzgadora pues implica un arraigo, que si bien es cierto establece como ocupación maestro de educación primaria, también lo es de que ello no incide directamente en cuanto a la posibilidad de que esta conducta que se le atribuye pudiera repetirse. Toda vez que a fin de garantizar el interés superior del niño, esta juzgadora y la obligación del Estado de hacerlo, voy a ordenar que se gire el oficio correspondiente al director de la citada institución educativa para hacerle el conocimiento del proceso penal que se está iniciando en contra del señor Parra Gándara y se tomen las directrices o las disposiciones que se actualicen las disposiciones educativas y se suspenda temporalmente al señor para que una vez que se resuelva su situación legal en materia penal derivado de la denuncia presentada por el representante del menor víctima y en consecuencia informe lo que tenga bien resolver la instancia educativa correspondiente. Es por ello que esta juzgadora, al no estar debidamente sustentada la petición de la representante social sobre la medida cautelar de prisión preventiva, pues no acuerda de conformidad la misma. Lo anterior, de conformidad con lo establecido, ya que no se acreditó las hipótesis establecidas en los numerales 168, 169 y 170, resultan insuficientes las argumentadas por la agente del Ministerio Público. Quedando en ese tenor, las intervinientes debidamente notificados de lo antes resuelto, resolución que puede ser apelable, tal y como lo señala el numeral 467 en su fracción quinta del citado dispositivo legal, siendo resuelto por la juez de control, licenciada en este Distrito Judicial Bravos. ¿Tienen alguna otra petición? Sí, su señoría, en virtud de lo anterior, por todas las circunstancias que expuso la agente del Ministerio Público y sobre todo para el interés superior y asegurar la presencia del imputado en juicio, esta agente del Ministerio Público solicita las medidas cautelares establecidas en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales relativas a la fracción primera, la séptima, la octava y la 11. Esto es la presentación periódica del imputado semanal ante el juez de ejecución de penas, ante la autoridad que se resuelva, la prohibición de concurrir al lugar donde vive la víctima, que ahorita lo haré saber de manera en una hojita, la prohibición de acercarse a la menor víctima, así como la suspensión temporal en el ejercicio de una determinada actividad profesional o laboral, que es la número 11. Muy bien, licenciado. Señoría, por cuanto a las primeras 3 medidas cautelares solicitadas en esta ocasión por la agente del Ministerio Público, la defensa no tiene objeción. Es decir, en la fracción primera, la presentación periódica ante el juez; la fracción séptima, que es la prohibición de concurrir a determinadas reuniones, acercarse a ciertos lugares, en específico los domicilios o lugares en que se encuentren las víctimas o sus familiares; y la 8, la prohibición de convivir, acercarse, comunicarse con determinadas personas, en específico, de una vez más, la víctima y sus familiares. Insisto, no hay objeción. Sin embargo, para la medida cautelar prevista en la fracción 11ª del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, me es necesario de manera análoga señalar que no es demasiado gravoso para mi cliente que le impongan esta medida cautelar, pues de ello depende el sustento económico de él y de su familia. Señoría, mi cliente apenas llegue el día lunes va a pedir un cambio de adscripción en la escuela para que dentro de esta misma ciudad le asignen una escuela distinta y así no
vaya, no pueda convivir con la menor víctima, si, sobre todo si le es impuesta la medida cautelar previstas por la fracción séptima y octava del mismo artículo 155. Insisto, ni siquiera contamos con indicios de lo que pudiera llegar a ser o no ser mi cliente. Imponer esta medida cautelar le significaría perder todo ingreso, ¿sí? Aún más que mi cliente está a casi un año de jubilarse, y si su señoría le suspende, retrasaría aún más esta jubilación. Por lo que, señoría, solicito que con los mismos fundamentos, el principio de presunción de inocencia, y de manera análoga la tesis que antes mencioné, decline imponer dicha medida cautelar a mi cliente. Muy bien, ¿algo más, Licenciada? Sí, su señoría, no hay que dejar de tomar en cuenta que, como se dijo en la formulación de imputación, estos hechos ocurrieron en una escuela primaria donde donde las alumnas son menores de 11 años, por lo cual, si él siguiera dando clases en cualquier institución, estaríamos poniendo en riesgo el bien jurídico de todas las menores, pues en el caso que nos ocupa es el de la seguridad jurídica de ellas. Es por eso, su señoría, que considera que la medida establecida en la fracción 10 es necesaria. Muy bien, ¿algo más, Licenciada? Sí, señoría, los nuevos argumentos del agente del Ministerio Público son violatorios de derechos fundamentales, toda vez que violan el principio de inocencia. Insisto, no hay una condena en contra de mi cliente que haga suponer que pueda realizar o no tocamientos a menores de edad. Gracias. Una vez que fueron escuchados los intervinientes y la nueva petición de la agente del Ministerio Público en el sentido de que se le impongan a diversas medidas cautelares, las previstas en las fracciones primera, séptima, octava y novena del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta juez de garantía procede a resolver lo siguiente. Voy a acceder al planteamiento de la fiscal de mérito, sin embargo voy a hacer las siguientes consideraciones. Se le va a imponer al señor Parra Gándara las medidas cautelares previstas en el artículo 155 en la fracción primera, que es la obligación de acudir cada 15 días, le voy a poner esa obligación cada 15 días y no semanal, como lo dijo la fiscal, para que acuda ante la Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales a fin de garantizar su permanencia en esta localidad y pueda dar cumplimiento al procedimiento penal que se inició en su contra. De igual forma, se le impone la fracción séptima del citado numeral, que es la prohibición de acudir o acercarse al domicilio de la víctima, el cual se encuentra debidamente registrado y obviamente pues ya tiene conocimiento su defensor y ya que forma parte de la carpeta de investigación, el cual se va a establecer en el oficio que se le va a entregar al señor Parra Gándara. También se le impone la fracción octava, que es la prohibición de acercarse, comunicarse con la menor víctima, en cualquier lugar que pudiera llegar a observarla, y le voy a imponer también la fracción onceava. Esto es la suspensión temporal en el ejercicio de su actividad laboral en la escuela en donde sucedieron los hechos materia del presente estudio. Esto en la escuela ubicada en la calle. Esta suspensión temporal de esta actividad que usted desempeña en esa escuela, pues obviamente para garantizar la seguridad de la víctima, ya que ella es alumna de esa institución. No considero que los señalamientos de la agente del Ministerio Público estén sustentados debidamente, dado que está prejuzgando una conducta, la conducta del señor al pretender considerar que la actividad profesional deba de suspenderse en cualquier escuela en donde hubiera menores de edad y que el hoy imputado estuviera en posibilidades de repetir la conducta que se le reprocha. Por lo tanto, estas consideraciones no se encuentran sujetas o no están sustentadas de ninguna manera. Y en su caso, pues se está prejuzgando y está vulnerando, tal y como lo hace ver el licenciado Rangel, el principio de presunción de inocencia. En razón a lo anterior, se acuerdan estas medidas cautelares por ser proporcionales al hecho atribuido al señor Parra,
a la pena que sin prejuzgar pudiera imponérsele y al riesgo que se pretende evitar, dado que con ella se asegura se garantiza la seguridad de la víctima y se garantiza la presencia del señor Parra en el procedimiento penal iniciado en su contra. Lo anterior con fundamento en los artículos 13, 153, 156, 157, 168, 169 y 170, todos del Código Nacional de Procedimientos Penales, fijando como plazo de la vigencia de estas medidas cautelares por el término de 1 año. En consecuencia, se ordena girar el oficio correspondiente a la Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales para que prevea lo conducente en la vigilancia de las medidas cautelares impuestas al señor de conformidad con lo establecido en el artículo 177 del Código Nacional Procesal, siendo resuelto por la licenciada juez de control en este Distrito Judicial Bravos. ¿Alguna otra petición? Sí, su señoría, con fundamento en lo que establece el artículo 50 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se solicita una copia certificada del registro de audio y video de la presente audiencia. Licenciado. De igual manera que la ciudadana agente del Ministerio Público, señoría, por favor. Se acuerda de conformidad y se autoriza tanto al licenciado Rangel Ábalos como al agente del Ministerio Público la copia del audio y video que requiere de esta audiencia con fundamento en el artículo 50 del Código Nacional Procesal. Señor, antes de concluir esta audiencia, ¿tiene alguna duda de lo que sucedió en esta audiencia? ¿De sus obligaciones que tiene? No, señorita juez. Muy bien. La próxima audiencia no deje de asistir. Usted en el transcurso del día va a quedar en libertad. Y le pido, por favor, que no deje de asistir a la audiencia convocada puntualmente, acompañada de su defensor. Al no existir otro asunto por tratar, damos por terminada esta audiencia a las 11 de la mañana con 25 minutos del día de la fecha. Buen día. Gracias.